Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de cirrosis e hipertensión portal. Cuando hablamos de esta patología es importante revisar casuística. Hacia el año 2000 se relacionó este tipo de patología como causa de muerte de 25.000 personas en los Estados Unidos. A nivel latinoamericano, el año 2005, en Colombia, se informaron 2.000 muertes en relación a esta patología. La cirrosis es una patología que se presenta en la edad media de la vida en una población de 40 a 50 años. Es más frecuente en el género masculino que en el femenino en una relación 2:1. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es la etapa terminal de la enfermedad hepática crónica. Se caracteriza por la sustitución de ese tejido funcional normal por tejido fibrótico con repercusiones en las funciones hepáticas. La cirrosis tiene muchas causas que la explican. Dentro de ellas tenemos las más importantes: el alcoholismo, procesos infecciosos como la hepatitis, reacciones tóxicas en referencia a la utilización de medicamentos, la obstrucción biliar, la enfermedad hepática grasa, entre otras. Vamos a ir desglosando las más importantes. Cuando hablamos de las causas de la cirrosis, identificamos el consumo del alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, se establece que la cirrosis está relacionada con el consumo excesivo de alcohol que sobrepasa los 70 gramos de alcohol al día en caso de los varones y los 50 gramos día en caso de las mujeres. Los gramos de alcohol que uno consume dependen de la graduación de la bebida ingerida y de la cantidad que se ingiere. De manera aproximada y simplificada, podemos recordar que 1 litro de vino contiene 80 gramos de alcohol, 2 litros de cerveza, 80 gramos de alcohol, y 200 cc de bebidas destiladas corresponden o contienen 80 gramos de alcohol. Cuando hablamos del alcohol, la severidad del daño hepático por el alcohol depende de factores individuales. Las mujeres son más propensas a desarrollar enfermedad hepática, posiblemente por la distribución corporal de la grasa y por la distinta metabolización hepática y gástrica del alcohol. También tenemos otras causas medicamentosas, por ejemplo, el consumo del acetaminofeno, el consumo de la isoniazida, metotrexate, pero también podemos mencionar otras causas u otros medicamentos que tienen capacidad hepatotóxica, por ejemplo los AINES, el diclofenaco, el ibuprofeno, también el paracetamol mismo, los antimicrobianos como los beta-lactámicos, entre ellos el amoxicilina más el ácido clavulánico. Tenemos también las quinolonas, los macrólidos, los fármacos antituberculosos que ya mencioné, el caso de la isoniazida, pero también se indica que tienen capacidad hepatotóxica, la piracinamida, la rifampicina. También tenemos los fármacos antiepilépticos, también tenemos los fibratos como las estatinas, entre otros. Otras causas de cirrosis que se han identificado son, por ejemplo, la causa colestásica como la cirrosis biliar primaria y secundaria, que se caracterizan por ser patologías de naturaleza autoinmune que generan una lesión hepática que en el proceso genera la destrucción de las vías biliares y posteriormente puede llegar hasta la cirrosis. Las causas de naturaleza autoinmune tenemos la amiloidosis, que es una enfermedad que se caracteriza por el depósito intercelular patológico
de una sustancia proteica fibrilar en órganos y tejidos, que es el amiloide. Entre otras causas tenemos, por ejemplo, la enfermedad hepática, grasa no alcohólica. Esto es muy importante porque no solamente el alcohol genera este tipo de patología, sino la asociación con algunas otras enfermedades como la obesidad y la diabetes. Tenemos también la enfermedad de Wilson, que se caracteriza por un depósito anormal de cobre a nivel hepático. Tenemos también la hemocromatosis, que se caracteriza por un depósito anómalo de fierro a nivel hepático. Tenemos también causas, entre ellas la deficiencia de la 1-alfa antitripsina. Esa deficiencia ocurre en el hígado y se caracteriza porque este es incapaz de liberar esta enzima defectuosa y esta se acumula a nivel hepático y ocasiona la cirrosis. Tenemos otras causas, por ejemplo, patología cardíaca, que puede generar congestión hepática y eso posteriormente hacia la cirrosis. Tenemos también causas criptogénicas. Esto es muy importante porque alrededor del 30% de los pacientes que tienen este tipo tienen una asociación con infecciones del virus de la hepatitis B o C. Cuando hablamos de cirrosis hepática, estamos hablando de una alteración en la estructura hepática. Y esa alteración de la estructura o arquitectura hepática se caracteriza por la presencia anómala de bandas fibróticas y nódulos de regeneración. En esta imagen podemos tratar. Esta imagen pretende explicar lo que ocurre en la cirrosis hepática, ¿no? Tenemos las causas. Conceptualizamos nuevamente qué es la cirrosis hepática y este es más bien un estadio final de la hepatopatía crónica en el cual se produce una alteración de la arquitectura hepática que se caracteriza por reemplazo del tejido funcional por tejido fibrótico con la formación de nódulos anormales con bandas constrictoras. Esa alteración generará interrupción a nivel del flujo, del sistema vascular y del sistema biliar. A nivel del sistema vascular, esta interrupción generará incremento de las resistencias con hipertensión portal y las consecuencias de la hipertensión portal. La interrupción en el flujo generará obviamente alteraciones en las vías biliares, obstrucción de las vías biliares, defectos por destrucción por éstasis biliar y pérdida de hepatocitos con sus repercusiones generando insuficiencia hepática. Y la insuficiencia hepática generará, por ejemplo, tendencias al sangrado por trastornos de la coagulación, por trombocitopenia en relación a la esplenomegalia, la ictericia por alteración en la excreción de la bilirrubina. También generará pérdida ponderal o pérdida de peso, ¿no? La pérdida ponderal está relacionada obviamente con el catabolismo proteico que se encuentra aumentado, generando un balance nitrogenado negativo y una disminución de la síntesis de proteínas plasmáticas. También este tipo de pacientes se caracteriza porque presentan hipoglicemias, ¿no? La hipoglicemia se produce porque justamente en este tipo de pacientes la capacidad de almacenar glucógeno está reducida, la tasa de producción de glucosa y la glucogenólisis tras el ayuno también se encuentran reducidas, ¿no? Y este paciente, la hipoglicemia, participa también en la generación de la encefalopatía hepática. Cuando hablamos de la cirrosis tenemos que recordar la historia natural de la enfermedad hepática crónica. En esta imagen se ve
Identificamos en un extremo la enfermedad hepática crónica y en el otro extremo el deceso. La enfermedad hepática crónica progresa hacia la cirrosis compensada, y esa cirrosis compensada por diferentes eventos como la ingestión de alcohol, la reactivación de hepatitis crónica, proceso infeccioso agregado, procesos hemorrágicos, la utilización de fármacos o procedimientos quirúrgicos podría descompensar la cirrosis, ¿no? Y posteriormente la cirrosis descompensada puede llegar hasta la muerte del paciente. La cirrosis se caracteriza porque presenta manifestaciones clínicas. En esta imagen podemos ver alguna de ellas. Bueno, en esta imagen identificamos algunas manifestaciones clínicas. Si bien las manifestaciones clínicas se encuentran en etapas avanzadas de la enfermedad, identificamos algunas que se encuentran de manera más frecuente y son, por ejemplo, la pérdida ponderal, la debilidad y la anorexia. También el paciente puede presentar la citis. También el paciente puede presentar la ginecomastía. La ginecomastía se produce por trastornos en el metabolismo de las hormonas sexuales esteroideas. La ictericia por hiperbilirrubinemia, los dedos en palillo de tambor o dedos hipocráticos. Aquí también podemos ver nuevamente la ascitis. En esta imagen también tenemos otro tipo de manifestaciones clínicas, por ejemplo, que son más frecuentes hacia el tórax superior, y hablamos de las arañas vasculares, sean como angiomas aracniformes, nevus aracniformes o telangiectasias, ¿no? Tenemos un vaso central pulsátil y hacia la periferia otros vasos pequeños colaterales. Tenemos también las bandas de Murke, que son bandas o franjas pálidas horizontales que se extienden en el lecho ungueal y son resultado de una producción inadecuada de albúmina. También tenemos el eritema palmar, este eritema que se ha relacionado con un incremento en la producción de sustancias vasodilatadoras, entre ellas el óxido nítrico. Las manifestaciones tardías de la cirrosis se vinculan con la hipertensión portal y la insuficiencia hepática. De esta manera, la hipertensión portal generará esplenomegalia, ascitis y las derivaciones portosistémicas que generarán diferentes alteraciones, como por ejemplo las varices esofágicas, las hemorroides y una manifestación clínica muy interesante que es la cabeza de medusa, que posteriormente explicaremos. Luego, en la insuficiencia hepática tenemos las hemorragias por trastornos de la coagulación, por la trombocitopenia asociada al hiperesplenismo, tenemos el hipogonadismo, trastornos referidos Las manifestaciones tardías de la cirrosis se vinculan con la hipertensión portal y también con la insuficiencia hepática. Dentro de la hipertensión portal, esta generará la esplenomegalia, la ascitis y las derivaciones portosistémicas en relación a las varices esofágicas, las hemorroides y la cabeza de medusa. Y esta cabeza de medusa se caracteriza porque es una circulación colateral alrededor de la vena umbilical en el área del ombligo, ¿no? Entonces, las derivaciones portosistémicas también se encuentran en relación con la encefalopatía hepática. La insuficiencia hepática que presenta este paciente está relacionada con la tendencia a la hemorragia por alteración de los factores de la coagulación, por la plaquetopenia en relación al hiperesplenismo, alteraciones gonadales, alteraciones dermatológicas, la pérdida ponderal que expliqué hace un momento, la debilidad, la ictericia y la hiperamonemia. La hiperamonemia está relacionada también con la generación de la encefalopatía hepática en asociación con esta derivación portosistémica.
Ahora ingresamos a lo que es la hipertensión portal. La hipertensión portal se caracteriza por un aumento de la resistencia al flujo en el sistema venoso portal y a una presión venosa portal sostenida por encima de 12 milímetros de mercurio. Para entender lo que ocurre en la hipertensión portal, indicamos que la obstrucción gradual del flujo venoso a nivel hepático incrementa la presión en la vena porta. Esta presión incrementada hace que se desarrollen vías colaterales entre la vena porta y las venas sistémicas hacia las regiones inferiores del recto y el esófago, así como las venas umbilicales De esta manera, vemos que la hipertensión portal puede tener diferentes causas. Por ejemplo, causas prehepáticas, causas intrahepáticas y causas poshepáticas. Entre las causas prehepáticas de hipertensión portal identificamos la trombosis de la vena porta, la compresión por neoplasia y la compresión por ganglios. En la obstrucción intrahepática identificamos justamente la patología que hemos revisado, que es la cirrosis, y en la cirrosis la hipertensión portal se produce por un incremento de esta resistencia venosa al flujo portal a nivel del hígado. Luego también tenemos causas poshepáticas, entre ellas tenemos la trombosis de las venas hepáticas, la enfermedad veno-oclusiva y la insuficiencia cardíaca derecha. Un síndrome muy frecuente es el síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari se caracteriza por ser una enfermedad hepática congestiva que se produce por las trombosis de las venas hepáticas y la porción hepática de la vena cava inferior. Este tipo de patología se asocia a policitemia vera y a estados de hipercoagulabilidad. La hipertensión portal tiene complicaciones y esas complicaciones están referidas a la ascitis, a la esplenomegalia, a la encefalopatía hepática y a la generación de estas derivaciones portosistémicas que generarán las varices esofágicas, los hemorroides, la cabeza de medusa, entre otras. Y estas complicaciones se producen por el incremento de la presión portal, la dilatación de los canales venosos y la apertura de los canales colaterales, especialmente la primera y la tercera. La ascitis. ¿Qué es la ascitis? La ascitis es el incremento de la cantidad de líquido en cavidad peritoneal secundario a cirrosis e hipertensión portal, pero en etapa terminal. Entonces vemos en esta imagen una distensión abdominal por este incremento de la cantidad de líquido en la cavidad peritoneal. Y tenemos algunas características en cuanto a los elementos que forman parte del líquido peritoneal, ¿no? Líquido peritoneal es un líquido seroso con una concentración de proteínas menor a 3 gramos y una concentración de solutos muy similar a los niveles séricos. Pero ¿por qué se produce la ascitis? Cuando hablamos de la ascitis existen innumerables teorías acerca de por qué se produce la ascitis. Vamos a identificar algunas causas fisiopatológicas en relación con la ascitis. Por ejemplo, el aumento de la presión capilar peritoneal, la obstrucción del flujo venoso hepático, la disminución de la presión coloidosmótica y la retención de sodio y agua. Estas son las causas que se han identificado responsables de la ascitis. En relación a la retención de agua y sodio, existen dos teorías. Una teoría que es la teoría del underfill o la teoría del llenado por debajo del óptimo,
que indica que la contracción del volumen sanguíneo efectivo es una señal aferente que hace que el riñón retenga sal y agua. Luego también tenemos la teoría del overflow, que es también llamada la teoría del llenado excesivo, e indica que el suceso inicial para el desarrollo de la ascitis es la retención renal de sodio y agua por incapacidad del hígado en la metabolización de la aldosterona. Esos eventos generarían una limitación en la reabsorción de líquidos de la cavidad peritoneal y eso explicaría la ascitis. Un evento, una complicación que se presenta en la ascitis es la peritonitis bacteriana complicada, que se produce por una siembra bacteriana a partir de la sangre, linfa o pared intestinal. Esta es una complicación muy grave, es letal. El paciente se encuentra con alzas térmicas, dolor abdominal, se encuentra en encefalopatía hepática o se profundiza su encefalopatía hepática, puede presentar despeños diarreicos, el paciente puede entrar en hipotermia y posteriormente en shock. En la peritonitis bacteriana tenemos algunos datos del líquido peritoneal que nos ayudarían a identificar esta complicación. La esplenomegalia. La esplenomegalia se produce como consecuencia de la hipertensión portal por la derivación de esa presión, de ese incremento de la resistencia hacia la vena esplénica, y eso generaría esplenomegalia y un síndrome de hiperesplenismo. El hiperesplenismo se caracteriza porque disminuye la vida media y el número de elementos hemáticos que se encuentran o pasan por el vaso, entre ellos los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos. La hipertensión portal genera también las derivaciones portosistémicas. La obstrucción gradual de ese flujo que ocurre a nivel venoso hepático aumenta la presión venosa portal y esto genera que esa presión vaya hacia las afluentes de la vena porta, generando colaterales. Por ejemplo, tenemos las colaterales porto-ilíaca, que va a estar en relación con los hemorroides, porto-umbilical, con las venas cutáneas en cabeza de medusa, portogástrica, con las varices esofágicas muy peligrosas, y también este incremento de la presión venosa portal también generará cortocircuitos. Por ejemplo, a nivel pulmonar, el cortocircuito portopulmonar, que estará en relación con la cianosis. Aquí tenemos la imagen de la cabeza de medusa, que estos pacientes con cirrosis la presentan. La cabeza de medusa es la circulación colateral que se produce alrededor de la vena umbilical en el área del ombligo. Las varices esofágicas son altamente peligrosas. Por ejemplo, en la revisión de nuestro texto indica que las varices esofágicas se desarrollan entre el 5 al 15% de las personas que cursan con cirrosis. Sin embargo, en esta revisión es aún más devastadora porque indica que el 65% de los pacientes con cirrosis avanzada las desarrollan y dentro de estas el 50% pueden generar una hemorragia masiva y la muerte. Los pacientes con cirrosis también pueden progresar hacia carcinoma hepatocelular. Es una de las posibles complicaciones crónicas y su frecuencia fluctúa entre el 3 y el 4% por año. Bueno, eso ha sido
cirrosis e hipertensión portal. Hasta la próxima.